Hola, buenas tardes. Aquí el capitán Patapalo al habla. Esta tarde vengo a cumplir con una promesa, y no me refiero a la nueva promesa peregrina de estar todos los jueves disponible para seguir en comunicación con vosotros, con los lectores de Saco de Huesos y los pobladores de Ociocero.com, sino de otra que data de bastante más atrás. Se trata de una presentación a la que me prometí ir en persona y a la que no pude asistir al final porque soy un eterno optimista y me creo que la realidad es tan maleable como una buena novela, y no es el caso. Estaba yo de viaje de estudios, tenía que ir a Valencia y, inocente de mí, pensé que si teníamos la llegada prevista sobre las 6 de la tarde, a eso de las 8:30, 9, ya estaría disponible para presentar junto a los autores su última antología que publicamos en la colección Medianoche en la Feria del Libro de Valencia. Pero las cosas no son como uno querría que fueran, nuestro autobús encalló, no encontramos a las familias y Valencia resulta que es muchísimo más grande y que sus geometrías son euclidianas, con lo cual no hay manera de ir en menos del tiempo normal de una punta a la otra. Así que aunque yo llevaba como Cicerone, como Caronte, a nada menos que a Sergio Mars, pues no llegué a tiempo a la presentación y como un canalla impenitente, lo único que pude fue disfrutar de la compañía de los autores, de la ilustradora de cubierta y de algún autor más de la casa, cenando por ahí y bueno, pues pasando una magnífica velada. En esa velada les prometí que una vez consiguiera retomar el ritmo, al menos presentaría el libro aunque fuera en formato digital. Y en esas estoy. Un año y medio más tarde vengo a hablaros de lo que ya muchos habrán adivinado, de Caminarás entre tinieblas, la antología de relatos de José Miguel Cuesta y José Rubio. Este libro tiene una relación conmigo que ya data de bastantes más años. Hace, pues yo creo que bastantes más de 5 o 6, llegó a mis manos el Necroeroticon, un libro de sugerente portada con el que Grupo AGEC empezaba a hacer manitas con el terror. Aún estaba dentro de la colección Albemuz, pero era un poco el preludio de lo que sería una de sus colecciones más tardías en las que se dedicó exclusivamente al terror. Bueno, esta antología de José Miguel Cuesta y José Rubio me sedujo de inmediato por el título, como no podría ser de otra forma, y por las resonancias que tenía de horror cósmico y de guiño a H.P. Lovecraft. El libro en sí me gustó mucho, lo reseñé en su día y tal y como dije en la reseña, no obstante, me quedó una especie de resquemor. Yo tuve la impresión de que en sus páginas se escondía algo más, que faltaban algunos engranajes de la máquina. Ya en aquel momento percibí que había más de lo que podíamos disfrutar los lectores, pero la cosa quedó ahí. Años más tarde, tiempos más tarde, conocí a José Miguel Cuesta y a José Rubio a través de Nocte, la Asociación de Escritores de Terror, y tiempo después, bastante tiempo después, tuve el placer de publicarles un libro en Saco de Huesos. El libro que me mandaron era una novela, Usurpador de Almas, de la que hablaremos otro día. En esta novela, ellos pues volvían a mostrar que son una pareja de escritores, un tándem, perfectamente sincronizado y cuya prosa es un todo. No es fácil encontrar las fisuras, no es fácil ver quién es quién cuando se trata de analizar sus obras. No son relatos Frankenstein donde se diga, vale, esta parte la ha escrito uno, esta parte la ha escrito otro. Pero no era el Necroeroticon. La novela me encantó, evidentemente, si no, no lo hubiéramos publicado en nuestra línea Sangre. Pero a mí me seguía quedando ese recuerdo de esa antología, bueno, misteriosa. Tiempo después, ya cuando Usurpador de Almas había funcionado, me enviaron otro manuscrito. Me dijeron, bueno, Cachi, si te gusta, si tienes tiempo, nos gustaría que evaluaras otra de nuestras obras. Y me advirtieron que, bueno, que conocería seguramente ya una parte de los relatos. Así que empecé a leerle y me dije, demonios, claro, esto es el Necroeroticon, pero al mismo tiempo no lo es.
es más que el necroeroticón. De repente todas esas piezas perdidas, todos esos fragmentos que se había llevado el viento, todas esas partes que habían quedado ocultas tras un velo, fueron saliendo a la vista. De repente tenía la versión completa, la versión que realmente habían concebido los autores y la versión en la que todas las piezas se encajan. Estoy hablando de un cambio sustancial, porque en Caminarás entre tinieblas la suma de las partes es más que el todo, va más allá. Al principio, incluso el cambio de título me pareció que desde el punto de vista editorial igual no era muy acertado, porque hay que reconocer que Necroeroticón es muy atrayente como título, pero en la edición original a mí me faltaba un poco más de esa esencia del horror cósmico que hubiera justificado el título. Otro día hablaremos del horror cósmico, ahondaremos más en la cuestión. Para el vídeo de hoy solo quería hacer hincapié en que Caminarás entre tinieblas, la obra que al final fue, el propio título tiene un vínculo con la propia experiencia de recuperar los fragmentos perdidos. Y tiene unos ecos que reflejan aún mejor, creo yo, lo que es la esencia de la obra. Porque Caminarás entre tinieblas hace referencia a lo que son los viajes iniciáticos. Yo no sé si todos los lectores estarán versados o tendrán un mínimo de conocimientos sobre lo que son los cultos cutónicos, los cultos dionisiacos, todos esos cultos que estaban ligados a la tierra y a las deidades que se relacionan generalmente con lo femenino, con la fertilidad, con el amor, pero también con la muerte, con la resurrección y con los ciclos de la naturaleza. Son mitos que reencontramos en Dionisos, pero que reencontramos también en Perséfone o en muchas otras historias de la mitología, tanto grecolatina como de otros cultos, como pudiera ser, pues, por ejemplo, el de Istar o algunos cultos egipcios. Bueno, todo esto tiene que ver con lo que se llama también el esoterismo. El esoterismo no es un tema de Wicca, no es un tema de conocimientos modernos, no es un tema de mitología moderna. El esoterismo en realidad es yo no diría ni siquiera doctrina, es un conjunto de saberes que relaciona lo mítico con la realidad. Es una serie de conocimientos que tienen que ver, pues, con la cábala, que tienen que ver con lo sobrenatural, pero que tiene que ver mucho también con la metafísica, con la filosofía y con el modo en el que los seres humanos hemos concebido el mundo para reelaborarlo y hacerlo cognoscible para nuestra propia inteligencia. Bueno, en esta obra, Caminarás entre tinieblas, se ve claramente que José Miguel Cuesta y José Rubio son unos grandes apasionados del tema. Es decir, no se trata simplemente de que ellos tengan conocimientos y los utilicen para ambientar sus novelas, sino que esta pasión, que ha debido durar años, décadas, ha impregnado su obra, y cuando abordan determinados relatos de terror, determinados relatos fantásticos, determinados relatos de lo que llamamos fantasía oscura o mitología, o relatos arcanos, por volver un poco al vocabulario que a ellos les gusta manejar y que manejan con muchísimo más acierto que yo, pues ahí vemos cómo trasluce esta sabiduría, en cierto modo, este conocimiento profundo de ciertos mecanismos y de ciertas filosofías que son francamente interesantes y que entroncan con lo más ancestral de nuestra civilización. Ya no es solo una cuestión de creencias o de iniciaciones, sino realmente de ahondar en lo que supone nuestra civilización, nuestra mitología más profunda, nuestro acervo cultural. Bueno, Necroeroticón, tal y como lo concibieron ellos, no era solo un guiño a H.P. Lovecraft, al horror cósmico. Eso es algo que se entiende más adelante cuando se analiza que ese necro viene de la muerte, evidentemente, y eroticón viene del eros, pero no del eros simplemente erótico, sino del eros amor, del eros como fuerza de la naturaleza
que forma parte de ese ciclo en el que se relaciona la ambivalencia de la vida y la muerte, ese ciclo de la muerte en invierno y la resurrección en primavera, por ejemplo, que es un mito que está muy presente en muchísimas de las deidades, muchísimas de las ideas que han ido configurando no solo nuestra mitología, sino también nuestra propia literatura, nuestra propia narrativa. Bueno, volviendo un poco a la obra, Caminarás entre tinieblas, al recoger todas las obras que tenían relación con la muerte y con el amor, con la vida, con esa fuerza vital, ese necroeroticón completo, dan una panorámica impresionante no solo del conocimiento de estos autores, sino de la valía que tienen como narradores. Las obras que se presentan en este libro tienen una variedad de registros impresionante. Van desde obras que son más cercanas al terror, a otras que tienen un componente humorístico, otras que son más de suspense y que giran una y otra vez en torno a estos dos conceptos. Cuando hablo de viaje iniciático, también podría haber elegido otro tipo de denominaciones, como fix-up, porque hay una serie de personajes que reaparecen, o una serie de conceptos que vehiculan distintas tramas y las ponen en relación. Pero me gusta más la idea del viaje iniciático porque tiene un lado también de descubrimiento. A ver, no se trata de un libro de divulgación. Caminarás entre tinieblas primordialmente es un libro de relatos muy entretenidos, de relatos divertidos, estremecedores, originales, pero también cuando se ve el conjunto es un libro enriquecedor, en el sentido de que nos abre la visión y nos permite mirar unas perspectivas que para los autores eran más habituales, pero que resultan refrescantes dentro del género fantástico, dentro de la fantasía oscura y sobre todo enriquecedoras. Nos permite redescubrir la mitología, nos permite redescubrir nuestro propio patrimonio cultural. Bueno, en ese sentido, para mí Caminarás entre tinieblas tenía que editarse íntegro. De hecho, cuando los autores me dijeron, casi en el último momento, tenemos un par de relatos más que podrían encajar dentro del libro, ¿te importaría si valoramos su inclusión? Yo estaba encantado de la vida, porque cada capa que añadían los relatos era un valor añadido. Bueno, habrá editores que dirán, sois unos chalaos en saco de huesos, porque claro, aventurarse con una antología del calado de Caminarás entre tinieblas y muestro el calado desde un punto de vista francamente banal y materialista, pues yo es que creía que los lectores merecían el tener la oportunidad precisamente de ver el mosaico completo y de ver toda la riqueza del libro. Por eso me resistía a la idea, por ejemplo, de publicarlo en 2 tomos. Para los lectores que disfrutaron ya del Necronorticon, pues solo decirles que es el principio del viaje. En realidad, pues vamos a enseñarlo también de un modo materialista. Os podéis hacer una idea de la cantidad de pistas nuevas y de posibilidades de ahondar dentro del concepto del Necronorticon que tiene Caminarás entre tinieblas. Es 3 veces mayor y no hay material de relleno. Si tenéis curiosidad podéis entrar en la ficha del libro en sacodehuesos.com y ahí veréis las referencias a los distintos premios en los que los relatos que aquí presentamos han sido premiados o han quedado finalistas. José Miguel Cuesta y José Rubio son ya 2 veteranos del panorama fantástico y se han estado codeando con las grandes editoriales. Son gente que ha publicado con editoriales de la talla de Minotauro. Es decir, no son 2 novatos en esto, y aquí nos han traído una de sus obras más personales, porque en este mosaico de relatos habla muchísimo de su propia literatura. Solo por terminar ya, porque me estoy enrollando terriblemente y es que es difícil contenerse cuando hablas de una obra que te apasiona como ha sido Caminarás entre tinieblas, hablar un poquito de la edición. Para mí era muy importante también que los autores estuvieran cómodos
con la presentación gráfica, vamos a decir, de la novela. A veces parecemos que los escritores los editores somos un poco prosaicos, pero cosas como el volumen, la presentación, si solapas o no, pues al lector le importan y en cierto modo es la carta de presentación de todo el trabajo que han hecho los autores, con lo cual pues también nos interesa que estén a la altura. Bueno, pues aquí también las cosas un poco ha sido el destino el que nos ha llevado. José Miguel Cuesta y José Rubio, cuando publicaron la otra vez con Saco de Huesos, trabajaron con Verónica Leonetti. Bueno, Verónica Leonetti es una de las ilustradoras de nuestra editorial y fue la encargada de hacer Usurpador de Almas, la portada de Usurpador de Almas, que tiene ese lado angelical que explicaremos algún día. Y José Miguel Cuesta y José Rubio me pidieron por favor si podían repetir con Verónica Leonetti. Y donde manda patrón no manda marinero, y en la editorial pues por suerte son los ilustradores los que tienen más libertad respecto a las ediciones. Aquí lo hacen por amor al arte, porque creen en el proyecto, porque Saco de Huesos es un proyecto muy modesto y depende mucho de ellos. Y bueno, Verónica pues estuvo encantada de hacer la portada y para mí hizo un trabajo magnífico, porque era muy complicado el buscar un hilo conductor que realmente tuviera que ver con el libro. Y os voy a mostrar un primer plano de la portada. Lo siento que tengo menos luz, pero es que se me ha hecho de noche. Podréis ver mejor un poquito la portada cuando visitéis nuestra web. Para mí este libro hace referencia a uno de los primeros relatos donde el lato del necroeroticón es particularmente marcado. Es un relato que ganó un premio. Fue finalista del melocotón mecánico, del extinto melocotón mecánico, y se trata de La Amada Inmóvil. Para mí esta imagen tiene mucha vinculación con este relato y con otro relato que veréis más adelante, que es un relato sobre Isis. La idea del velo, que para mí remite un poco a lo que es la momia del primer relato, y remite también a la Isis velada, a esa deidad misteriosa relacionada precisamente con los cultos de la tierra, era una forma perfecta de presentar este viaje iniciático, porque nos da claves, pero no desvela demasiado. Y en cierto modo esta imagen misteriosa y femenina está muy presente en toda la obra. Es un poco la que nos sirve de hilo conductor. Los autores la visitan de modos muy distintos. Algunos que pueden resultar chocantes, otros que pueden resultar terribles, tristes, otros que pueden resultar de una reverencia y de una devoción sorprendentes también. Y bueno, con todas las riquezas de matices y de sutilidades que evidentemente tiene que tener una obra tan ambiciosa y al mismo tiempo tan natural. Porque claro, podría parecer que al hablar de ambición hablamos de que se han embarcado en un proyecto a sabiendas de que iba a ser titánico, y yo creo que más bien fue el camino contrario. Como en todos los viajes iniciáticos, creo que ellos empezaron dando un pequeño paso, descubriendo una nueva cosa, incorporándola a su imaginario, digiriéndola, dándole una nueva visión, y poco a poco fueron surgiendo todos estos relatos que años después te dices, tienen este hilo conductor y merece la pena presentarlos juntos, generando este mosaico. Bueno, pues quería despedirme de esta presentación hablando pues precisamente de ese lado gráfico. Nunca agradeceré lo suficiente a Verónica Leonetti que tenga la generosidad de poner su arte al servicio de un proyecto tan modesto como Saco de Huesos, la infinita paciencia que tiene con este editor que va siempre a mata caballo y siempre liándola una detrás de otra, paciencia que hago extensiva a los autores, a José Miguel Cuesta y a José Rubio, que me acogieron en Valencia con un cariño y una generosidad que francamente no me merecía después del follón de dejarlos a los pobres en la estacada, en una presentación que por el contrario sé que fue magnífica y sé que los asistentes disfrutaron mucho. Bueno, pues para los que no pudisteis estar ahí, espero que esta presentación digital sirva al menos para picaros la curiosidad y que os anime a leeros la contraportada y, si tenéis el tiempo, pues incluso indagar un poco más
de las maravillas que se esconden dentro de la obra de estos dos autores. Hasta el próximo jueves me despido, me tengo que ir corriendo al kendo. Muchísimas gracias por estar ahí, seguimos en contacto.